Dios les bendiga, hermanos. Hermanos aquí presentes, hermanos que nos vean a través de las redes sociales, amigos, conocidos que en determinados momentos también nos miran. Queremos compartirles la palabra de Dios, y la misma palabra de Dios dice que no vuelve vacía, y que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo número 10. Vamos a hablar de un tema relacionado con la fe. Romanos capítulo número 10. Vamos a darle lectura desde el versículo número 8 hasta el versículo número 17. Usted me sigue ahí con su vista. Le voy a dar lectura. Dice la bendita palabra de nuestro Dios. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Dios de todo poder y toda misericordia, gracias te damos por este tiempo, Señor. Queremos meditar en tu palabra, Señor, que nuestros corazones estén receptivos a ella, Señor, y la atesoramos en lo más profundo de nuestro corazón, pero que no quede allí, Señor, que seamos obedientes a tu palabra, Señor. Padre, todo te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. La fe. ¿Qué es la fe? La misma palabra de Dios nos dice allí en Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podríamos decirlos parafraseando: la fe es tener la seguridad de lo que esperamos. Estamos totalmente convencidos de que Dios nos lo va a dar. Esa es la fe. Dicho en otra forma clara y sencilla, pues la fe es aceptar lo que Dios dice. Y todavía más claro, la fe es creerle a Dios.
Si Dios dice una cosa, aunque nuestra mente, digo, no la entiendamos bien, pero si Dios lo dice, es cierto, es verdad, así es. Vamos allí a Hebreos, a tener una lectura muy conocida, Hebreos 12. Le voy a dar lectura. Hebreos 12:1 y versículo 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado de que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Necesitamos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Si hiciéramos una encuesta entre la gente, les preguntáramos si tenían fe, definitivamente nos iban a responder que sí, porque la mayoría de la gente, de una manera o de otra, tienen fe, pero ¿en qué está cimentada esa fe? Allí es donde está la diferencia. Leíamos hace rato allí en Romanos el versículo número 17 del capítulo número 10. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, esa fe genuina, esa fe verdadera, es la que proviene, la que produce la palabra de Dios en nuestros corazones. Antes de conocer al Señor, también teníamos fe, pero teníamos una fe que no era verdadera, una fe falsa. ¿Por qué? Porque no estaba cimentada en la palabra de Dios. Cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, a algunas personas les elogió su fe. Y vamos que pues no lo conocían. Supieron de sus prodigios, de sus milagros, y que andaba por aquí y por allá. ¿Se acuerdan de ese centurión que tenía un siervo enfermo y le pedía que fuera? Y ya antes de llegar a su casa le dijo el centurión: no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Y él se puso de ejemplo, porque yo soy también hombre de autoridad, y le digo a un soldado: ven, y viene, ve y va. ¿Y qué dijo el Señor? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Sobrepuso a este centurión aún ante el pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de los discípulos también cuando los agarró una tempestad en el mar? Pero el Señor iba también allí, pero estaba dormidito, que lo tuvieron que despertar. Y el Señor, ¿qué les dijo? ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Y cómo no acordarnos de Pedro, cuando caminó sobre las aguas, que le dijo: si tú eres
manda que yo vaya. Ven, le dijo el Señor. Y Pedro anduvo, pero luego quitó la vista del Señor, pues por todo lo que estaba, y empezó a hundirse. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Ahora, una pregunta: ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? Si el Señor hiciera una evaluación de nuestra fe, ¿cómo quedaríamos? Yo creo que reprobaríamos en cuanto a la fe. Por eso, no incluso los discípulos le dijeron al Señor: Señor, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Que es lo que debemos de pedirle al Señor continuamente, porque a veces nuestra fe flaquea. ¿Se acuerdan también que le dijo el Señor a Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo voy a orar por ti para que tu fe no falte? Ya una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Existen 3 elementos para tener una verdadera fe. El primero es el conocimiento. Hay quienes le dan mucho énfasis al conocimiento, pero sí necesitamos el conocimiento, porque si no conocemos la palabra de Dios, pues nuestra fe va a estar cimentada en nada. Ya gracias a Dios nos hablaron un día del Evangelio, de la salvación que a través de Jesucristo podíamos recibir, y antes no conocíamos eso. A la edad de 35 años a mí me hablaron del Evangelio. No conocía nada. A veces comentando así, ¿no? Y si murieras, ¿a dónde irían? Mi palabra era esta: pues donde Dios me quiera mandar. Esa era mi palabra. Hasta que conocí el mensaje de salvación. Entonces se necesita el conocimiento, pero ninguna persona puede ser salva teniendo el conocimiento. Y hace rato leíamos esa porción donde dice que así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios nos trae ese conocimiento que necesitamos para que esa fe produzca en nosotros la creencia en nuestro Dios. La persona, para ser salva, necesita, como decía, conocer el Evangelio. Pero ninguna persona se salva por conocer el Evangelio. ¿Cuántas personas sí conocen el Evangelio, pero no lo creen? La persona solamente se salva por creer el Evangelio. La persona debe de saber que Cristo es el Hijo de Dios, que murió como castigo por los pecados de todo ser humano, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio para la justificación del pecador. Veamos ahí en primera carta a los Corintios esta porción. Primera carta a los Corintios, capítulo número 15.
Dice la palabra de Dios: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice el apóstol Pablo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo también necesitaba esa salvación. Fue necesario, de esa manera tan especial, que el Señor se le apareció al apóstol Pablo en el camino a Damasco. ¿Qué andaba haciendo Pablo? Según sus creencias, según su religión, él pensaba que estaba bien. Andaba persiguiendo a los seguidores de Jesucristo. Y si había necesidad de matarlos, había que matarlos. Esa era la condición, esa era la situación del apóstol: perseguir a los cristianos. Por eso él se sentía indigno de que, inmerecedor de que el Señor lo haya escogido, siendo que perseguía a la iglesia. Pero dijo: lo hice en mi ignorancia y en mi incredulidad. ¿Cuántas veces, cuántas cosas nosotros en esa situación también hicimos? Muchas cosas que a Dios no le agradaban. En Romanos capítulo número 4, versículo número 25, dice, hablando del sacrificio de nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces el Señor dio su vida para darnos la vida eterna y para la justificación del pecador. Pero con el simple conocimiento de los hechos históricos no se salva la persona. Hay que seguir 2 pasos más. Ya se tiene el conocimiento. El siguiente paso es la aceptación del hecho. El conocimiento es primero y después la aceptación. La persona debe de admitir, debe de aceptar por ciertos los hechos narrados en el Evangelio, que nos dice que Jesús pagó la deuda nuestra por el pecado. Nosotros merecíamos la muerte, pero el Señor pagó con su vida por lo que nosotros merecíamos. Muchas personas llevan mucho tiempo enteradas de esta situación. De todos he sabido. Incluso los que no conocen la palabra de Dios, pues que Cristo es el Salvador del mundo, que Cristo es el Cordero de Dios. Pero nada más, hasta ahí. Y están enteradas del Evangelio, pero no lo han aceptado. No se rinden a sus pies. Y conocer la verdad, por eso la persona no se salva. Puede decir o asentar, no, pues sí es cierto, sí es cierto que Él dio su vida por nosotros, pero hasta ahí. Y el último paso es la apropiación personal.
El mensaje se da. La persona tal vez dice, no, sí es cierto. Y ahora la decisión la tiene la persona que escuchó. Allí va a estar la decisión. El conocimiento, como dijimos, no es suficiente. Tampoco la aceptación mental. La persona debe tomar una decisión. Y esto implica una acción, dirigirse al objetivo. Jesucristo debe ser el fin de la fe de la persona para obtener la salvación. Vamos a suponer, y aprovecho la ocasión, vamos a suponer que esta botellita de agua se nos dice que esta botellita de agua es milagrosa y que puede curar toda enfermedad. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan qué ficción? Como la de película de Macario. Si ya sé que esta botellita cura cualquier enfermedad, por saber, no me va a curar. ¿Qué necesito hacer? Tomarla con mi mano y tomarla. Las Escrituras afirman que Cristo es el único que nos puede dar la salvación, que Cristo es el objetivo principal de nuestra fe, y nuestro destino eterno depende de que si creemos o no en Jesucristo. Leímos hace rato en Romanos capítulo número 10, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, y es la palabra de fe que se ha predicado desde siempre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, si la persona escucha el mensaje del Evangelio, primeramente necesita reconocer su vida mala que ha llevado, su vida de pecado, reconocer que ha estado viviendo totalmente ajeno a las cosas de Dios. Aceptar como verdad que si cree en el Evangelio va a ser salvo. Que si cree que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a lo que está escrito, conforme a lo que estaba profetizado. Si cree, le pide perdón a Dios y le dice: Señor, te pido perdón por mis pecados, abro la puerta de mi corazón para que tu Espíritu Santo more en mí. Y la salvación es para todos. Dios no hace
acepción de personas. Sabemos lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Por quién? Por Jesucristo. La palabra de Dios nos enseña que la fe es fundamental para la salvación. Y los que ya tenemos la fe cimentada en la palabra de Dios, somos salvos por medio de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. También hay otra porción allí en Gálatas. Gálatas capítulo número 2. Muy conocida esta cita, aunque a veces batallamos un poquito para grabárnosla. Dice el versículo 20 del capítulo número 2: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. También somos protegidos. Allí en Primera de Pedro, capítulo 1, 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos salvos por medio de la fe, vivimos por la fe, somos protegidos por la fe. Y aquí mismo en la Primera de Pedro, pero en el capítulo número 5, versículo número 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero dice: al cual resistid firmes en la fe. Entonces resistimos al diablo estando firmes en la fe. En la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 7, dice: porque por fe andamos, no por vista. No necesitamos ver para tener fe. ¿Se acuerdan de Tomás? Si no veo, si no lo veo, si no meto mi dedo en su llaga, mi puño en su costado, no creeré. Hasta que el Señor apareció cuando estaban reunidos, todo cerrado, y se dirigió luego con Tomás: Tomás, ven. Y Tomás cayó de rodillas: Señor mío y Dios mío, porque me has visto, has creído. Bienaventurado el que de aquí en adelante cree en mí sin ver, solamente por la fe.
Ya tenemos esta fe verdadera, pero si no la tienes, ¿te gustaría tener esta fe verdadera? Solamente necesitas creer el Evangelio, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado, pero que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. ¿Te gustaría aceptar a Cristo en tu corazón? Vamos a hacer una oración, vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, pero si alguna persona dice: yo no tengo a Cristo en mi corazón, yo nunca había escuchado este mensaje de salvación, pero ahora ya sé que Cristo murió en la cruz para darme la salvación y la vida eterna. Solamente indica con tu mano si quieres aceptar a Cristo en tu corazón. Y de todo tu ser, Dios va a tomar posesión. Dios te va a ayudar. Como decía el canto que canté, Dios promete para aquellos que en Él creen vida eterna y morada celestial. Podemos morir en cualquier momento, pero lo importante es saber que vamos a ir en donde está nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En tus manos, Señor, ponemos a cada persona que escuchó este mensaje. Padre, que sepa que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Se necesita el conocimiento, se necesita aceptar, pero se necesita dar ese paso de fe para decirle al Señor: sí, yo creo en ti, y entra a mi corazón. Padre, en tus manos pongo a cada persona que vio o escuchó este mensaje, Señor. Y ayúdanos, Padre, ayúdanos para tener más fe. Aumentanos la fe. A diario, Señor, nos encontramos con pruebas, con luchas, con aflicciones, Señor, pero sabemos que tú estás al tanto de tus hijos. Y tú nos dices: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias, Dios, por este tiempo, y todo te lo pedimos y rogamos en los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Amén.